Continuando con la materia de introducción al estudio del derecho y habiendo visto la interpretación de la ley, vamos a ver algunos métodos y escuelas de interpretación que existen en derecho. ¿De acuerdo? Primeramente, el método exegético. ¿Qué es este tipo de método, perdón, exegético? Este método se basa en que la ley es la expresión de la voluntad legislativa. Es decir, pretende que la intención del legislador predomine sobre el alcance literal del texto jurídico y considerable infalible al creador de la ley. Este método interpreta lo que quiso decir el legislador, respetar la voluntad del creador de la ley, con auxilio de la exposición de motivos, diario de debates, tradición histórica y la costumbre de la época. ¿De acuerdo? Este sería el método exegético. Ahora, la escuela logística sistemática. Interpretar lo que debió decir el legislador. Se afirma que no debe buscarse el querer ser, sino el deber ser. ¿De acuerdo? Lo que el legislador hubiera querido o debido querer, pretendiendo encontrar el sentido de la ley, atendiendo al ambiente ideológico. Esta es la escuela lógica sistemática. Ahora, la escuela histórica interpreta lo que debe decir el legislador. Señala que la ley, una vez creada, se independiza de sus autores adquiriendo vida propia y sujeta a todos los cambios que reclama la evolución social y el proceso de ideas. También está la escuela libre de derecho, que ésta interpreta lo que debe o lo que debe decir el juzgador y se refiere a la facultad discrecional del juzgador para resolver conforme a su concepción propia del deber ser. En sí, busca la libertad del juzgador para resolver atendiendo a los cambios de la sociedad a los que la ley está sometida. ¿De acuerdo? Entonces vemos que estas son algunos métodos y escuelas de interpretación de la ley. Ahora, la integración de las normas. Existen situaciones en las cuales el legislador, al crear la norma jurídica, no previó, es lo que el legislador no la norma jurídica no previó. Por eso es que el legislador crea la norma jurídica lo que no prevé. Es lo que conocemos como lagunas de ley, las cuales pueden ser resueltas jurídicamente de acuerdo a los principios de derecho. A esto se le conoce como la teoría de la plenitud hermética del orden jurídico. ¿De acuerdo? Esta teoría sugiere que cuando no hay controversia ni cuestión alguna, que no tenga una solución jurídica adecuada, que no puede ser resuelta por el derecho, inclusive en los casos que no exista una norma jurídica que prevea una determinada situación, las reglas de integración podrían consistir en una analogía, que la analogía consiste en atribuir situaciones parcialmente idénticas, una prevista y la otra no prevista por la ley, las consecuencias jurídicas que señalan la regla aplicable al caso previsto. También podría las reglas de integración consistir en una equidad, que es la aplicación de la justicia al caso concreto. ¿Qué quiere decir? Es la justicia individualizada, ¿de acuerdo? Darle a cada quien lo que merece. La equidad, los principios generales de derecho también puede ser una regla de integración, que esto ya lo hemos estado platicando, son aquellos principios jurídicos que tienen validez intrínseca, que provienen del derecho natural o del derecho justo. Lo hemos estado repitiendo, un principio general del derecho es el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces ahí se está aplicando el principio jurídico que tiene una validez internamente. Aunque no conozca la ley, yo la debo de cumplir. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar a las reglas de interpretación e integración. En el artículo 14 constitucional, en los párrafos tercero y cuarto, señalan las reglas de integración e interpretación en materia penal y civil, manifestando en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito
de qué se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho. En materia penal es de importancia saber que no hay delito sin ley ni pena sin ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay más hechos delictuosos que aquellos que a la ley penal defina y castiga, ni más penas que las mismas leyes establecen en sí, si nadie podrá ser castigado por hechos que la ley no contemple ni penas establecidas por la ley. Esto no quiere decir que la ley penal no pueda interpretarse, más bien que lo que nos dice el artículo 14 es que prohíbe no es la interpretación, no prohíbe la interpretación, sino la integración de un acto o hecho jurídico que la ley penal, eh, ya que como señala anteriormente, la ley carece de lagunas. La ley penal se sujeta a otros principios. En caso de obscuridad de la ley, es decir, cuando haya duda acerca de su sentido, debe, debe interpretarse en la forma más favorable al acusado. ¿De acuerdo? Y también otro principio que aparece en la ley penal es la interpretación extensiva, solo es lícita a favor del reo. ¿De acuerdo? Ahora, en materia civil, como señala el 14 constitucional, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales de derecho. ¿Qué quiere decir? La cuestión interpretativa surge no solo al resolver los conflictos en el juicio civil, sino también en cualquier acto de aplicación de ley. Cuando el sentido de la ley es dudoso, eh, se entra al estudio de la interpretación. Hay que entrar al estudio en el sentido de la ley. La instancia que resuelve la interpretación es el Poder Judicial de la Federación, y su resultado es la jurisprudencia a la que debe acudirse a falta de norma expresa o de norma aplicable por analogía. A falta de norma expresa o análoga y de jurisprudencia, las lagunas de la ley deben colmarse por la costumbre y la equidad. El artículo 10 del Código Civil Federal señala que contra la observancia de la ley no puede alegarse de desuso, costumbre o práctica en contrario. En materia civil, solo la costumbre solo es aplicable si la ley así lo dispone. Entonces, estamos viendo aquí que la misma ley nos manifiesta que en materia penal no quiere decir que no se pueda interpretar, sino que solamente esta se fundará conforme a principios generales de derecho en cuestiones interpretativas, ¿de acuerdo? Y todo en sentido beneficiaría al reo. Y en materia civil, como ya lo vimos, esta debe ser conforme a la letra o, conforme a interpretación jurídica. Y a falta de esta se fundará en los principios generales de derecho. Pasamos a las leyes y resoluciones judiciales. Las leyes son las que el legislador crea de acuerdo a los procesos legislativos señalados con anterioridad. En el presente tema que hemos estado analizando, leyes que se encuentran sujetas a todos los seres humanos de acuerdo a sus actos y hechos jurídicos. El hacer o no hacer determina la conducta, por lo que da como resultado una consecuencia que se aplica con una sanción de conformidad con el procedimiento que se somete ante los tribunales, dependiendo el caso. Cuando un caso concreto está sometido a una ley, el órgano jurisdiccional procede de la siguiente manera. La omisión de los jueces y tribunales consiste en la aplicación de derecho a casos particulares, pero si la formulación y determinación del derecho se aplica conforme a la ley, resulta obvio que los órganos jurisdiccionales se sujeten a ella. El fin último
del derecho es el orden y el mejor modo de asegurar. Este consiste en dar en los preceptos jurídicos la claridad, fijeza y permanencia de las leyes escritas. Tales leyes deberán ser fielmente respetadas por los tribunales. El derecho debe ser igual para todos. Todo el mundo debe conocer los preceptos legales y se deben sujetar sin distinción de género, raza, clase, etcétera. ¿De acuerdo? Y también el respeto de los jueces hacia la aplicación de la ley es la garantía de libertad que concede nuestra Constitución en los numerales 14 y 16, ya que todo ciudadano no debe ser expuesto al capricho y a la arbitrariedad de estos, sino es sometido a justicia firme, que se administre de acuerdo con los principios oficialmente establecidos, claramente identificables. ¿Qué nos quiere decir el artículo 14 y 16 constitucional? Dice el artículo 14: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y el artículo 16 manifiesta: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento. ¿De acuerdo? Esto lo vemos mucho en al día a día. ¿Por qué? Bueno, el artículo 14 nos dice que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, ¿de acuerdo? Sino mediante ante juicio ante los tribunales previamente. Entonces, nadie me puede quitar o nadie me puede quitar la libertad o privar de la libertad o nadie me puede quitar alguna propiedad si no es por alguna resolución judicial, primeramente. Y el artículo 16, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio y papeles, como cuando pasan en, los policías y nos piden documentos. Esto constitucionalmente no está de acuerdo porque el mismo artículo 16 nos manifiesta que si no es por una orden de alguna autoridad competente por escrito, que funde y motive la causa de por qué me está solicitando esta solicitud de papeles. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que el artículo 14 y 16 son muy literales en el sentido de al momento de que se administra, eh, de que se administre esta capricho o arbitrariedad por parte de la autoridad.